Hermanos, y bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, háganme un favor y abran sus Biblias al libro de Apocalipsis. Vamos a continuar esta serie que ya hemos empezado desde el año pasado, así que esta es nuestra primer lección desde que empezó el nuevo año. Así que para los que están con nosotros por primera vez, bienvenidos al 2024. Es algo tan estupendo pensar que ya hemos estado estudiando juntos en este idioma, nuestro idioma de español, ya por casi un año. Me acuerdo cuando primeramente empezamos este ministerio de español. Fue hace mayo del último año. Y así que mayo de este año vamos a cumplir un año entero de ministrar en esta lengua, en esta idioma del español. Así que gracias para todos los que están sintonizando. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Para los que no me conocen, yo soy Alex Martínez. Yo soy el líder de alabanza aquí en Blaze Christian Fellowship, y como siempre es mi placer poder bienvenirlos a todos ustedes a nuestro estudio. Así que una vez más deben de ya tener sus Biblias abiertas al libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis capítulo 6. Ahora, si se acuerdan, porque ha sido un poquito de tiempo, hemos estado en el libro de Apocalipsis capítulo 6 por ya varias semanas y varias lecciones. Así que hoy lo que yo planeo hacer es terminar nuestro tiempo estudiando en el capítulo 6. Así que lo que vamos a hacer hoy es que vamos a leer empezando desde el versículo 9. Lo vamos a leer todo completamente hasta el final, desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Así que si han encontrado el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, por favor pónganse de pie, porque una vez más lo que nosotros sostenemos en nuestras manos es la palabra verdadera e inspirada por Dios a nosotros. Así que vamos a leer de su palabra. Y dice así el apóstol Juan a su iglesia. Dice así: y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completará el número de sus conservios y sus hermanos, que también iban a ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco hecho de crin, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esta es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Señor, pido ahora, Padre Santo, que tú te comuniques con nosotros a través de tu palabra, que nos hables y que nos des a todos los oídos para escuchar lo que dice tu palabra, y que los que escuchemos, que escapemos de la ira
del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, a través de la sangre que Él derramó por nosotros en la cruz. Y te pido que hagas esto por medio de tu palabra, de este estudio, y por medio del Espíritu Santo que nos da poder. En Cristo te lo pido. Amén. Amén y amén. Así que tengo una historia para ustedes. Quiero empezar con esta. La historia va así. Es sobre este hombre. Un hombre muy bien conocido. Nació humildemente en una aldea pequeña. Era un niño como cualquier otro. Fue a la escuela, así que era bien educado. Trabajaba. Nadie lo conoció hasta que un día creció y de repente muchos podían ver que este niño era alguien muy especial. Tenía talento. Como dije, fue bien educado. Trabajaba fuertísimo, con ganas. Y un día nombró a un grupo de sus mejores amigos. Andaban juntos por toda la nación donde vivían. Pero un día llegó la hora de la muerte de él. Murió en soledad, abandonado por los que lo siguieron. Muchos creían que él era intocable. Y algunos otros pensaban que este hombre puede ser un dios. Pero después de su muerte, todos, incluyendo a sus mejores amigos, se quedaron muy desanimados. Pero después de unos días de haber estado muerto, habían rumores que este hombre realmente estaba vivo y realmente no murió. Escuchamos esos rumores hasta el día de hoy. ¿Saben a quién me refiero? ¿Saben cuál es este hombre? Este hombre se llamaba Elvis Presley. Elvis Presley, esa es la historia, ¿verdad? Y conté la historia de una manera muy específica porque la verdad es que si agarramos la biografía de estos famosos y lo decimos de una manera un poco manipuladora, pero decimos la verdad, nada más que ponemos las palabras de un cierto modo que se escucha mucho como la historia de Jesucristo. Muchos de ustedes tal vez pensaron que iba a decir Jesús. Y tal vez muchos de ustedes pensaban que estaba hablando de Jesús. Pero la realidad es esta. Jesús tiene una historial muy significante, muy específica, muy única. No hay ningún otro hombre que conocemos hasta el día de hoy que tiene el historial que tiene Jesús. Porque lo que sabemos es que este hombre realmente resucitó. Él no era simplemente un hombre, pero él era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Estos hombres famosos que nosotros conocemos, que tú y yo vemos en la tele todo el tiempo, sí, son gente muy famosa, todos los conocen, muchos son ricos y tienen gran riquezas. A muchos de ellos los celebramos. ¿Se acuerdan de Selena? Era una artista muy famosa. Ni siquiera hablaba el español. Y toda la gente, toda nuestra gente, solía amarla. Pero la realidad es
Ninguno de estos famosos fueron perfectos, pero Jesús sí. Y aquí está el porqué. Porque Jesús, siendo 100% Dios, se agregó a Él mismo humanidad. La palabra dice que Él se agregó, se puso carne que se parecía mucho a la carne pecaminosa que tú y yo compartimos. Nuestra carne falla. Nosotros morimos. Y Dios, siendo Dios, decidió ponerse Él mismo nuestra humanidad. Y si eso no es excelente, si eso no es lo suficientemente excelente para que nosotros entendamos lo que pasó cuando Dios se puso la carne, Él también fue a la cruz, murió la muerte que tú y yo nos pertenecía. Y al tercer día resucitó en gloria. Y es reconocido no nada más como el Hijo de Dios, porque así mismo es, pero como el Señor sobre todo. Y el Salvador y Redentor de nuestras vidas. Y a través de este perfecto hombre y perfecto Dios, la palabra dice que es nuestra fe en Él, por la gracia que Él nos demostró hacia nosotros, que recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados. Y eso es fascinante. Este hombre Dios vivió entre nosotros y nos demostró el carácter de Dios. Si usted quiere saber quién es Dios y cómo Él experimentó la vida que tú y yo tenemos ahora, lean la palabra. Lean los evangelios. Mateo, Marcos, San Lucas, San Juan. Ahí está, repleto con la verdad de Jesucristo, el hombre y Dios perfecto. ¿Y cómo sabemos que Jesús es Dios? Pues porque Él mismo lo declara. ¿Se acuerdan cuando Él estaba cara a cara con la mujer samaritana? Juan capítulo 4. Jesús se encuentra con esta mujer y empiezan a discutir que en cuál monte es correcto para orar y alabar a Dios. Y cuando la mujer empieza a referirse al Mesías que Dios mandará, al liberador, al escogido de Israel, Jesús mismo le dice a ella: yo soy Él. Yo soy al quien te refieres. Jesús mismo es Dios. Y hay un término teológico para describir al perfecto hombre Dios. El término es teántropos. Teántropos. O sea, que tenemos dos palabras. Tenemos teos, que en el griego significa Dios, y tenemos antropos, que en el griego significa
persona. Dios, hombre, juntos. Teántropos. Jesús es el teántropos. Y una vez más, si queremos una escritura específica para poder referir que nos dice y declara que Jesús realmente es Dios. Miren lo que le dice Jesús a uno de sus discípulos llamado Felipe. Aquí en Juan capítulo 14, versículos 8 y 9, dice: y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Jesús, siendo el teántropos, amigos, es la representación visible del Dios y Padre invisible. Pablo lo dice a sí mismo en su letra a los Colosenses, que Jesús es la imagen visible, que Jesús es el que hizo al Padre invisible visible entre nosotros. Dios poniéndose carne y demostrándonos su naturaleza, su carácter, su santidad, la manera que Él tuvo la intención que su creación, que el hombre viviera. Esta es la manera que Dios quería que Adán y Eva vivieran. Pero lo que sabemos es que ellos pecaron y a través de ellos entró el pecado, pero a través de Jesús poniéndose, Dios mismo poniéndose carne y viniendo a la tierra, dejando su gloria para venir y rescatarnos, nos trajo vida. A través de Adán y Eva, ellos trajeron muerte, pero a través de Jesús, Él trae vida. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son el mismo Dios. Ahora, no se confundan. El Padre y el Hijo son personas diferentes, tienen papeles y roles distintas. Y también tenemos que acordarnos que hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad. Y aunque la Escritura no dice la palabra específicamente Trinidad, podemos ver los papeles muy distintos, las personas distintas de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros podemos ver eso. Pero aunque son personas distintas, no personajes, no dije personajes, personas. Son personas. Tres distintas, uno en esencia. Así que aunque Jesús y el Padre, el Hijo y el Padre son diferentes, son el mismo Dios. Jesús es simplemente, como les dije antes, el Dios visible. Así que como Felipe, si tú y yo queremos confiar en el Padre, entonces confiemos en Jesús. Porque como dice Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús es perfectamente Dios. Pero ahora entremos al otro lado, ¿verdad? Él es el teántropos. Ya cubrimos lo del teos, ahora lo del ántropos. Jesús no nada más es perfectamente Dios, pero perfectamente hombre. Y ahora, acabamos de celebrar la Navidad. Muchos de nosotros tenemos las escenas de la natividad ahí en la casa, ¿verdad? Con el niño Jesús en el pesebre, y ahí está María y José, y algunos puerquitos aquí, y algunas vaquitas acá, y aquí hay un cordero, y aquí hay un gato, no sé. Hay bastantes
tipos de natividades en nuestras casas durante la temporada navideña, ¿verdad? Y ven, especialmente si crecimos católicos. Yo, por ejemplo, mi mamá era católica. Antes de conocer al Señor, ella tenía pinturas del niño Jesús por todos lados. Las paredes, mi cuarto, la sala, todo lugar. Y me acuerdo que mi mamá siempre me decía, rézale al niño Dios, rézale al niño Jesús, rézale al bebé Jesús. Pero aquí está el problema. Jesús no se quedó un bebé. Él creció a ser hombre. Y no nada más eso. Antes de su ministerio, dicen muchos que han estudiado el historial bíblico, que Jesús tenía los 33 años cuando empezó su ministerio. Así que todo ese tiempo antes, ¿qué estaba haciendo Jesús? Aquí hay algunas cosas que él hizo. Número 1, era carpintero. Sabemos que él era un trabajador. Su papá era carpintero, así que Jesús también es conocido como un carpintero. Todos los que conocían que Jesús era el hijo de José, sabían, él, el hijo del carpintero, ese es el Mesías. ¿De dónde? ¿De Nazaret? ¿De Belén? Nadie bueno viene de ahí. ¿Y qué cosa no? Que estaban mal. Él era Dios. Y Él nos estaba dando el carácter, nos estaba demostrándonos el carácter de quién Dios es y cómo Él realmente quiere que vivamos. Así que, aún siendo perfectamente Dios, Jesús es perfectamente hombre, trabajó fuerte, era carpintero, y lo que también sabemos es que en Israel no hay mucha madera, no hay mucha leña. Así que, ¿cómo puede un carpintero entonces trabajar? ¿Qué clase de carpintería hace uno cuando no tiene leña? Cuando no tiene madera. Pues ahí en Israel usaban piedras. Lo que sabemos del pesebre del niño Jesús, cuando él nació, ¿verdad? El pesebre, esa parte de arriba, pura piedra. Y así mismo trabajaban los carpinteros en Israel en ese entonces. Así que los carpinteros trabajaban con piedra, no con madera. Jesús tenía que trabajar con sus manos en piedra, imagínense. Y eso fue antes de que el cemento era una cosa, antes de las trocas y los camiones y las mezclas y todo eso. Él trabajaba con las manos. Así que lo que sabemos es que Jesús también era un hombre fuerte, masculino. Y hoy en día lo que vemos es que la masculinidad, como que el mundo de hoy piensa que la masculinidad es algo malo, algo que nos debe de dar vergüenza a nosotros como hombres. Pero nada puede ser más falso. Jesús mismo era un hombre masculino, siendo carpintero. Y como también sabemos que Jesús era físicamente fuerte. ¿Se acuerdan? En la cruz del Calvario, antes de que Jesús lo clavaran y lo condenaran como criminal, él fue azotado 40 veces. Y no nada más con azotes de cuero. Estos azotes al final de las cuerdas tenían pedazos de vidrio, piedra, cosas rasguñosas. Y lo que hacía este azote especial es que cuando te clavaba así ahí en la carne, te quitaba toda la carne de los huesos. Te pelaba como una papa. Y a Jesús lo azotaron 40 veces
Hay muchos que cuentan historias de gente condenadas, criminales de verdad, que fueron crucificados y fueron azotados por ser criminales. Jesús no fue criminal. Pero los que sí murieron por sus criminalidades, muchos de ellos nunca llegaron a la cruz. Porque los azotes con este tipo de azote que acabo de describir a ustedes, los mataban. Pero Jesús no. Él fortaleció todos 40 azotes que les dieron. Y no murió. Así que sabemos que él era un hombre físicamente fuerte. Y aquí está la cosa final antes de nuestro estudio que tenemos que entender. Jesús, siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, la Biblia lo describe a él como manso, que él cargaba una mansedumbre. Era un hombre humilde. Y eso sí es cierto. Pero esto es lo que tenemos que acordarnos. La mansedumbre no es lo mismo que la debilidad. O sea que una persona mansa no es una persona débil. Es una persona que sabe que tiene la fuerza si lo necesita, pero no lo usa nada más así. Lo usa cuando es necesario. Lo usa en una situación a la cual se llama la atención esa fuerza. Nosotros hombres somos diseñados a ser peligrosos, pero buenos. Porque si nuestra familia nos necesita, hombres, estoy hablando con ustedes. Si nuestras familias nos necesitan, Dios nos diseñó a nosotros como hombres para amar y proteger a nuestras familias. Y si no tenemos la fuerza, si no somos peligrosos a los que amenazan a nuestras familias, entonces, ¿cómo esperamos protegerlos? Tenemos que ser mansos como Cristo. Una vez más, la mansedumbre no es ser débil. La mansedumbre es tener poder y fuerza bajo control. Que nada más usamos esta fuerza, nada más nos ponemos peligrosos cuando se necesite. Jesús era manso. Y en siendo perfectamente hombre, perfectamente fuerte, perfectamente masculino y perfectamente manso y poderoso, Él trajo gloria a su Padre. Y lo mismo nos espera a nosotros, cuando nosotros como hombres somos como nuestro Señor y Salvador. Y lo representamos a Él de la manera que Él nos diseñó y le traemos gloria a Él. Así que, ¿por qué todo esto sobre la identidad de Jesucristo? Pues porque lo que acabamos de leer aquí en Apocalipsis capítulo 6, vemos una parte de Jesús que muchos tal vez no les gusten tanto. Porque miren lo que dice. Primeramente, vamos a ir al capítulo 5, versículos 1 al 6. Y si no se acuerdan, aquí está la palabra. Capítulo 5, empezando en el versículo 1, dice: y vi, es Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, cuál es Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Wow. Así que si se acuerdan, uno de los ancianos le dice a Juan, deja de llorar con tanta angustia, porque el león de la tribu de Judá ha vencido, la raíz de David. Y nosotros sabemos que se refiere a Jesucristo. Pero ahora miren cómo lo describe Juan en el versículo 6. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado. Así que Jesús no nada más es el león de la tribu de Judá, un símbolo judío, no nada más la raíz de David, el Mesías prometido de Dios, pero también lo describe Juan como un cordero, como si fuese inmolado, matado. Así que Jesús es el cordero que murió por los pecados del mundo. Y ahora volteen conmigo al versículo 16 y 17 de lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 6, empezando del versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono. ¿Quién es ese? Es Dios. Pero ahora miren esto, y de la ira del Cordero. ¿Ves? Muchos cuando pensamos de Jesucristo, pensamos de este hombre manso y bueno y humilde. Y sí es verdad, la primera vez cuando Él vino a la tierra, así fue. ¿Por qué? Porque su misión para completar durante su primera llegada, su primer adviento, para los que estuvieron con nosotros, fue para morir en la cruz y redimir a los que aceptarían a Jesucristo como su Salvador. Que por medio de la fe recibieran ellos la gracia gratis que Dios ofrece por medio de Jesucristo. La misión de Dios, la misión de Jesucristo que le fue dada a Él por el Padre fue para redimir. Así que Él vino en la humildad, Él vino en carne pecaminosa para vivir, demostrarnos el carácter y la naturaleza de Dios y para morir la muerte que tú y yo merecimos. Él murió sin pecado para todos los que tuvimos el pecado. Él tomó nuestros pecados sobre Él como si fuesen de Él, aunque no eran. Y nos redimió por medio de su muerte, el Cordero inmolado de Dios. Pero la segunda vez, lo que hemos ya estudiado, es que cuando Jesús regrese para arrebatar a su iglesia, regresará en gloria y con fuerza y regresará terriblemente. ¿Se acuerdan cómo empezamos todo esto? Lean el Apocalipsis capítulo 1, ahí van a ver la escena de Jesucristo como Él es ahora. Ojos de fuego, pelo blanco como lana, vestidura blanca, brillante como el sol. Su voz como el rugir de muchas aguas. No va a ser ningún niño Jesús. Va a ser un Jesús completamente glorificado. Así que vemos que ahora viene el Cordero con ira y furia contra la tierra. ¿Por qué? Por el pecado. Y ahora miremos juntos el versículo 15. Miren lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 6. Lo vamos a leer de nuevo. Aquí vemos dos grupos de personas. La primera que quiero que veamos es aquí en el versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está sentado
sobre el trono y de la ira del Cordero. Así que este grupo de gente son los reyes, los riquísimos, los más famosos, los artistas, los que todos adoran, huyendo de la presencia de Dios porque saben que Jesucristo viene en su ira. Saben que no pueden sostenerse en pie contra Jesús. No tienen ningún chance. Mejor que los mate un terremoto de que tengan que estar cara a cara con Jesús. ¡Qué miedo! Pero también vemos a otro grupo de personas un poquito más temprano en lo que acabamos de leer. Miren aquí, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Muertos por causa de la palabra de Dios. Lo que sabemos es que este grupo de personas son las personas que murieron como martirios. Fueron martirizados por su fe. Así que quiero que nos enfoquemos en estos dos grupos. Y quiero que aprendamos y que pensemos como cuál grupo responderíamos nosotros. Si Jesús viene ahorita mismo en gloria y en poder, ¿cómo le responderías tú? ¿Estarías bajo su altar siendo muerto por causa de él? Digo, piénsenlo. Si mueren por causa de alguien es porque realmente aman a esa persona. ¿Responderán en ese amor? ¿Responderán que venga pronto Jesús? ¿O responderían como grupo B? Los reyes de la tierra, los magnates, ricos, tribunos y poderosos, y todo siervo y libre que se escondieron en las cuevas, huyéndole la furia, la ira de Jesús. ¿Cómo vamos a responder? Y tal vez muchos pensemos, pues, Alex, digo, yo no soy fuerte. Yo no soy lo suficientemente fuerte. Yo no soy lo suficientemente bueno para que Dios me acepte. Por eso es que mejor le huyo a la música. Y hago mi cosa hasta que el día que me muera. Pero aquí está lo que quiero consolarle a usted. Si usted piensa de esa forma, quiero darle un poquito de consolación aquí. Número 1, tienen razón. No son lo suficientemente fuerte. No somos, tú y yo, lo suficientemente buenos ni fuertes para ser aceptados por Dios por nuestras obras. Porque fallamos. Pecamos. Y ahora, eso no lo digo como excusa para que sigamos haciendo eso. Pero la razón por la cual Dios nos acepta no es por nuestras obras, como dice la palabra, es por gracia que sois salvos por medio de la fe, y no es don de nosotros. Esto no es una obra que tú y yo hicimos para merecernos la salvación. No somos salvos por las obras. Dice Pablo, somos salvos por la gracia de Dios que Él nos ofrece como un regalo, completamente gratis. Todo lo que toma es fe. No somos capaces de escapar la ira del Cordero
con nuestras riquezas, nuestra gloria, nuestro poder, ni nuestra servitud. Nada de eso cuenta. Al fin del día, lo que cuenta es que hemos puesto nuestra fe completa en la obra, persona de Jesucristo. Así que, ¿por qué le está huyendo? No huyas más. Vente al trono de gracia. Como dice el autor de Hebreos, capítulo 5. Que tenemos a un sacerdote alto, más alto en Jesucristo, que puede tener compasión y simpatía para nosotros, porque Él fue tentado de la misma forma que nosotros fuimos tentados. Él tuvo que vivir la vida que usted y yo vivimos. Él lo experimentó todo para entonces poder tener simpatía por usted, por mí, y llevar nuestros pecados a la cruz para que nosotros seamos libres en Él. Dejen de huir. Dejen de huir porque son débiles. Pero vayan hacia Dios por medio de Jesús, porque sí son débiles. ¿Entienden? Jesucristo es nuestra fuerza. Esa es la única manera de escapar la ira del Cordero, por medio del Cordero inmolado. Así que revisemos un poquito, estudiemos un poquito más y ya acabamos. Versículo 5. Quiero que veamos esto. Y cuando abrió el tercer sello, paren ahí. Lo que sabemos es que cada vez que el Cordero abre un sello de este libro que él recibió de la mano derecha de Dios que estaba sentado en el trono, un caballo sale y un evento pasa. Ya hemos visto el caballo blanco, el caballo rojo, vimos el caballo negro la última vez que trajo la hambre. Y el hambre es un resultado de guerras, ¿verdad? Aquí versículo 5, y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea que va a sobrar el vino y el aceite, pero la comida va a ser terriblemente cara y vamos a tener que trabajar casi un día para recibir una porción de comida. Así que este caballo negro trajo hambre. Después vimos el caballo pálido, verdoso. Aquí en versículo 8, miré y he aquí un caballo verdoso pálido. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Así que este caballo trae muerte. Y dice que es la muerte y el Hades. Así que no es nada más la muerte física de nuestros cuerpos carnales, sino también la muerte espiritual, el Hades, la muerte eterna. Y lo que vemos es que esta muerte va a venir por todas estas maneras que acabamos de leer. Y como hablamos, vemos estos 2 grupos de personas. Los seres que estaban debajo del altar en el cielo y los hombres poderosos, ricos, reyes, magnatos, que le andan huyendo a Dios. ¿Por causa de qué? La ira del Cordero. Así que fíjense lo que está pasando ahorita mismo en la tierra. No hay que pensar muy difícil, no hay que ver por el internet ni nada mucho, ni nada menos de que la tierra se está poniendo peor. Las cosas se están empeorando. Hay mucha más matanza ahora de los cristianos que nunca jamás en la historia del mundo.
Estamos viendo todos estos eventos pasando. Pero si se fijan, de los primeros 4 sellos, todos los eventos que pasan, ¿dónde? En la tierra. Pero ahora miren aquí, versículo 9. Y cuando abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahora muchos consideran este altar el altar del incienso en la presencia de Dios. Para los que han estudiado el Antiguo Testamento, vemos un altar de incienso en el tabernáculo o también en el templo de Dios eventualmente. Y todas estas cosas son una imagen, servían como una imagen para simbolizar lo que nos espera en el reino celestial de Dios. Así que ese altar está en el cielo, y lo que ve Juan debajo de este altar son las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra. Así que estos son martirios. Este evento está pasando, empieza y comienza no en la tierra, pero en el cielo. Y miren lo que dice, versículo 10. Miren lo que dicen estas almas. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de manos de los que moran en la tierra? O sea, Dios, ¿cuándo nos vengarás? Fuimos matados por nuestra fe en ti. ¿Hasta cuándo? Y lo que sabemos de esto, y lo más interesante, es que esta es la última vez que alguien le habla a Dios, que le ora a Dios. Esta es la última oración en toda la palabra. Son los seres de las personas que han muerto por causa de Jesucristo, preguntándole a Dios: ¿cuándo, oh Dios? ¿Cuándo, oh Señor? ¿Cuándo, santo y verdadero, nos vengarás? ¿Y qué le dice Dios? ¿Cómo le responden? Miren, versículo 11. Dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos. Así que todavía habían gente en la tierra durante este evento que iban también a morir por causa de su fe y unirse con estas otras almas. Así que hay un límite de tiempo aquí. Así que, una vez más, ¿por qué murieron? Por causa de su fe. Pero, ¿cuánto tienes que odiar a una persona para matarla por lo que ellos creen? Piénsenlo. Jesucristo, ya hablamos de esto, era Dios perfecto y también al mismo tiempo era hombre perfecto. Así que, ¿qué le pasó al hombre perfecto? Porque nosotros tal vez pensemos, si nada más fuera perfecto, el mundo me amara. No, es lo opuesto. Jesús, siendo hombre perfecto, fue odiado por el mundo, y hasta nos dice y les advierte a sus mismos discípulos: si el mundo me odió a mí y ustedes me siguen, el mundo los va a odiar a ustedes también. Y la verdad es esta, es simple: el mundo odia la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? Aquí. La palabra de Dios. No aquí en este púlpito de madera. No aquí en esta carne. En esta cara. En esta voz. Yo no tengo nada bueno en mí mismo para ofrecerles a ustedes. Por eso es que un sacerdote no les puede ofrecer el perdón de sus pecados. Lo siento a mis amigos católicos.
Así no trabaja el asunto. La Escritura dice que Jesucristo fue el sacerdote más alto y que Él nos perdona nuestros pecados. ¿Saben cómo? Por su muerte, su sangre derramada en la cruz. La verdad que se ofrece a nosotros, que Dios nos ofrece, se encuentra aquí en su palabra. Nosotros no declaramos que esto es la verdad. Simplemente lo reconocemos como la verdad, porque así es. No tenemos que rezar una palabra mágica sobre este librito para que se haga verdad y se realice. Es la verdad. Punto. Se acabó. Pero el mundo no quiere la verdad. ¿Saben por qué? Porque la verdad y la palabra de Dios, como dice Jesucristo, es como una espada de doble filo, cortando entre el alma y el cuerpo. O sea que corta, nos incomoda, nos cambia. Y les voy a decir esto, si su fe no lo está cambiando, su fe está muerta. Como dice Santiago, capítulo 2, que hasta los demonios creen y temen, tiemblan por el temor, le huyen a Dios. Una fe que no nos cambia, una palabra que no nos corta, que no nos limpia, que no nos transforma. Eso no es fe verdadera. Eso es fe como estos demonios. Fe muerta. Pero lo que le da vida a la fe es creer en la verdad. Y aquí está. Es la verdad. Y por eso el mundo no nada más odia la palabra, pero odia a todo el que lo predica. ¿Y cómo terminarán ellos? Versículo 15. Los reyes de la tierra, los magnates, los ricos, los tribunos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ya que es muy tarde, cuando venga Jesucristo en toda su gloria, para vengar a las almas que han muerto por causa de Él. El mundo entonces se dará cuenta de lo que viene por ellos. Quiero terminar nuestro tiempo juntos con esto. ¿Le huyes tú a Dios? Yo no quiero que seamos como estos que se creyeron ser reyes gloriosos, ricos, siervos libres. No quiero que nosotros le andemos huyendo a la verdad. No quiero que para nosotros terminemos con esto siendo demasiado tarde. Lo que quiero para todo el que está oyendo el Evangelio, ahorita mismo, es que vengamos ante el trono de gracia de Dios ahorita mismo, bajo el poder y la sangre preciosa que Jesucristo derramó para nosotros. Confesando nuestros pecados. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos. Pero se requiere fe. Fe que transforma, fe activa. Así que les pregunto
De nuevo, de la misma forma que les he preguntado antes, conocen a Jesús, conocen al Cordero de Dios que murió, que fue inmolado, para que nosotros que creamos en Él, seamos libres del pecado, redimidos. No quiero que leemos huyendo a Dios, pero corriendo hacia Él. Dios, motivado por su amor, dio a su Hijo para nosotros. Porque ninguno de nosotros somos los suficientemente fuertes, ni hábiles, ni nada así para merecernos la salvación, para merecernos el cielo. Tú y yo no podemos solos. No podemos escapar la ira del Cordero solos, sino por Cristo. Así que eso es lo que les ofrezco este día. Conoce a Jesús. Y si no, como dice la palabra, que hoy es el día de la salvación. Hoy mismo, todo lo que tiene que hacer es creer en Jesús, quien murió por nosotros, siendo perfectamente Dios, perfectamente hombre, muriendo en nuestro lugar para liberarnos del pecado y de la muerte. Oremos juntos. Señor Padre, te doy las gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas el resultado de tratar de ganarnos la gloria nosotros mismos. Que aparte de Jesús no podemos, como dice Pablo a los romanos, que si fuese por la ley, entonces nada de esto, la muerte de tu Hijo no sería de ningún significado. Nosotros no podemos justificarnos bajo la ley o a través de las obras de la ley, sino a través de la fe en Cristo. Porque no hay ninguno que es bueno aparte de Jesús. Jesús fue el único hombre perfecto, pero no nada más hombre, Dios. Señor, pido para todos aquellos que no te conocen, que te conociesen ahora por medio de tu palabra. Que escapemos la ira de Dios, la ira del Cordero contra el pecado. No por medio de nuestras obras, que siempre fallarán, que nunca serán suficientemente fuertes, que nunca serán suficientemente buenos. Y que creamos y que confiemos en la obra perfecta de Cristo, que fue suficiente para liberarnos de la muerte. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Danos poder, Señor, para que sigamos adelante. Ahora orando por mis hermanos y hermanas que están sintonizando, que sigamos adelante en la buena batalla, proclamando y declarando la verdad de Jesucristo en todo el mundo por cualquier método. Siendo atrás de un púlpito, siendo en nuestros trabajos, siendo en nuestras familias, en nuestros hogares, donde sea que estemos. Sabemos que estás con nosotros y que nos amas y que nos has llamado para este propósito.
que el mundo te conozca. Señor, sea tu voluntad, no la de nosotros. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido todo. Amén y amén. Hermanos, como siempre, los quiero tanto. Me da tanta emoción de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y espero que tengan un buen día. Por favor, si tengan cualquier necesidad, ahí les voy a poner una vez más mi email, mi correo electrónico y también mi número de teléfono. Por favor, llamen, háblenos a través de las medias sociales. Déjenle saber a sus amigos que también hablan español sobre este ministerio. Que Dios les bendiga y espero que sea de bendición para ustedes y sus familias. Y para los que no conocían a Jesús antes, pero ahora sí, por medio de este estudio, por favor, déjenos saber. Queremos conectarnos con ustedes. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, y que tengan buena semana y que Dios les bendiga.